Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. Soy el gato con botas. Capítulo 21. Acampada. Tacatá, tacatá, tacatá. En un bosque de árboles imponentes, un caballo avanzaba a toda velocidad por un camino de tierra. De pie sobre la silla de montar, una pequeña figura sostenía las riendas, guiando al corcel. Maldición, estar de pie sobre la silla es agotador. La maldición de ser pequeño, pensó Gato con irritación. Habían pasado 5 días desde que salió de San Ricardo, y había cabalgado casi sin parar, solo deteniéndose para dejar descansar al caballo, comer o dormir él mismo. Su fastidio empezó a desvanecerse cuando vio un letrero más adelante, señalando el camino. Gato leyó las palabras en voz alta. San Riqueza. Sus ojos brillaron al ver el nombre. Estaba cerca. Por desgracia, antes de poder celebrarlo, oyó que su caballo resoplaba más de lo normal. Era hora de detenerse otra vez a descansar, y el sol ya estaba empezando a ponerse. Se sentó en la silla de montar, sacó un mapa y lo estudió con atención. Debería llegar mañana, pensó Gato después de analizar la ruta. Poco después, encontró un claro pequeño un poco más adelante y saltó del caballo al suelo. Vamos, amigo, échate para poder quitarte la silla, dijo Gato, dándole unas palmaditas en la pata al caballo. Obedientemente, el caballo se tumbó. Tras quitarle la silla y las riendas, lo dejó levantarse para que pudiera pastar y descansar, mientras él reunía materiales para hacer una fogata. ¿Por qué de pronto esto se convirtió en un bosque si antes todo era desierto? ¿Otra de las locuras de este mundo, o esto también pasa en la Tierra? Se preguntó Gato, confundido, mientras recogía ramas secas. La verdad, en su vida anterior no había sido muy explorador y apenas había salido de su ciudad. En cuanto al entorno natural, era tan ignorante como cualquiera. Claro que sabía que esas transiciones probablemente existían en la Tierra, pero nunca las había visto con sus propios ojos. En este mundo loco, sin embargo, parecía mucho más común. La abundancia de ramas secas en la zona le facilitó el trabajo. En poco tiempo, ya había reunido suficientes y volvió a su lugar de campamento, arrojando la madera al suelo. Antes de comenzar, recogió algunas piedras y las colocó en círculo para evitar que el fuego se propagara. Las clases de supervivencia y los libros que compré realmente están rindiendo frutos ahora, sin mencionar todas las veces que vi a Bear Grylls en mi vida pasada, pensó Gato, divertido. Luego sacó un cuchillo de su mochila y empezó a raspar una de las ramas secas, creando pequeñas virutas de madera. Combinadas con hojas secas y escamas de corteza, armó un pequeño nido inflamable. Finalmente, sacó un pedernal y una pieza de metal. Sosteniendo el metal contra el pedernal, lo golpeó con fuerza, generando chispas. Tras varios intentos, unas brasas cayeron sobre el nido, y una delgada columna de humo se elevó. Gato se agachó y sopló con suavidad, avivando las brasas. Pronto, una pequeña llama cobró vida. Con cuidado, añadió encima las ramas secas, asegurándose de que el fuego pudiera respirar. En cuestión de minutos, la fogata ya ardía. Luego se puso de pie y estiró la espalda. Olfateó el aire suavemente un par de veces, hasta que de pronto se detuvo. Entrecerró los ojos en dirección al este, y una sonrisa se dibujó en su rostro. El fuego está listo, y la cena ha llegado, dijo. Entonces, con un salto hacia el este, salió disparado a una velocidad increíble a 4 patas. Saltó a un árbol, aterrizando con tanta suavidad que las ramas ni siquiera se sacudieron. Usando sus garras para aferrarse, trepó rápidamente, corriendo por el tronco hasta posarse en una rama gruesa. Corrió por la rama y luego se impulsó hacia otro árbol. Una ardilla se despertó temprano, preparándose para otro día de trabajo. Cariño, me voy. Tal vez hoy me asciendan, y no puedo llegar tarde, le dijo a su hermosa esposa ardilla, llevando una nuez bajo el brazo, listo para comenzar el día. Ya lo sé. Has sido el empleado del mes 3 veces seguidas. Solo desearía que trabajaras menos, te vas por tanto tiempo, olvídalo. Te amo. Se quejó un poco, pero al final, sabiendo que no lo haría cambiar de opinión, simplemente suspiró y habló con cariño. Mientras lo hacía, alisó el pelaje de su cuello para que se viera más presentable.
Ambos estaban en la entrada de su madriguera, despidiéndose con un beso. Yo también te amo. Tengo que irme, dijo él, separándose del beso, sonriéndole antes de darse vuelta para marcharse. Pero en el instante en que se giró, vio dos enormes ojos verdes rasgados mirándolo fijamente. ¡Ah! La pareja de ardillas gritó de terror cuando una veloz pata naranja los atrapó con destreza. ¡Monstruo! Deja ir a mi esposa y llévame a mí. Gritó con valentía el esposo ardilla, pero el monstruo parecía ignorarlo por completo. Mientras eran sostenidos con horror, escucharon la voz del aterrador monstruo que los había capturado. ¿Dónde está la tercera ardilla? Dijo el monstruo, confundido, mientras olfateaba el aire. ¿Tercera? Preguntó el esposo, desconcertado por la pregunta. Después de olfatear otra vez, el monstruo pareció encontrar lo que buscaba y metió su garra en la madriguera. Al sacarla, tenía atrapada a otra ardilla macho que gritaba desesperado. ¡Ah! La primera ardilla, al ver ahora a otro macho ardilla dentro de su casa, miró a su esposa con incredulidad. Puedo explicarlo, dijo la esposa, en shock por haber sido descubierta, tratando de justificarse rápidamente. Pero la ardilla no necesitaba explicaciones. Perra. Chisporroteo. Chisporroteo. Gato observaba con satisfacción cómo tres ardillas ensartadas chisporroteaban sobre las llamas. El olor es bueno. Qué suerte que aprendí a cocinar y traje especias, pensó mientras giraba los pinchos. Cuando atrapó a las ardillas, todo lo que oyó fue chillido. Chillido. Así que no tenía idea del drama sangriento que acababa de suceder. Tomando uno de los pinchos del fuego, dio un mordisco y cerró los ojos con satisfacción. ¡Delicioso!, exclamó. Nunca había comido carne de ardilla antes, pero para sus papilas gustativas felinas, no estaba nada mal. Terminando su comida rápidamente, se tumbó para una ligera siesta con el estómago lleno. Había entrenado durante 15 años para dormir sin bajar la guardia, así que no le preocupaba que lo sorprendieran, no con sus instintos y sentidos de gato mutante. Mientras yacía allí, viendo las estrellas pasar sobre él antes de quedarse dormido, Gato recordó al hombre que le había pedido ayuda. Se veía desesperado y aterrado. Su ropa estaba hecha jirones y parecía hambriento. De verdad tenía miedo, decía que la vida de su familia corría peligro y que no podían abandonar la ciudad. Habló de un monstruo gigante, algo parecido a una rana, que si no era derrotado, condenaría a él, a su familia y a todos en el pueblo. Dijo que la rana está dormida y podría despertar en cualquier momento, espero que puedan resistir hasta que llegue, pensó Gato, mirando las estrellas. Durante los últimos días, había cabalgado casi sin parar. Solo se había detenido ahora porque estaba muy cerca de la ciudad y no necesitaba apresurarse tanto. Cualquier caos causado por un monstruo gigante sería lo suficientemente fuerte como para que lo oyera y acudiera de inmediato. Claro que prefería llegar cuanto antes para evitar riesgos, pero su caballo estaba agotado, y él también, y eso no sería bueno para el combate. Bajo ese cielo tan lleno de estrellas que parecía que podía ver todo el universo a simple vista, una vista que jamás habría tenido en la Tierra, por alguna razón, Gato se sintió más solo que nunca. Solo el crepitar del fuego y su calidez le recordaban que realmente estaba allí, en el presente, y que esto no era solo un sueño loco. Sus ojos se fueron cerrando lentamente mientras rostros familiares pasaban por su mente, dándole fuerzas en medio de la oscuridad y la soledad, o hundiéndolo aún más. Mamá, Unti, ojalá estuvieran aquí. Con esos pensamientos, sus ojos se cerraron por completo, y se deslizó hacia el mundo de los sueños. Capítulo 22. La primera batalla legendaria. Gato estaba en medio de su siesta cuando, de repente, sus orejas se movieron. Abrió los ojos de golpe y, en un solo movimiento, se puso de pie sin perder un instante. Rápidamente, tomó su sombrero del suelo, se lo colocó en la cabeza y se giró hacia el bosque del norte, quedándose quieto. Pero solo el sonido del viento llenaba el aire. Entrecerró los ojos lentamente. Alguien me estaba observando desde lejos, estoy seguro. Pero ya se han ido, pensó, sintiendo un leve escalofrío impulsado por su instinto. Algo andaba mal. Lo sentía. No era solo alguien que pasaba por ahí. Lo habían estado observando con intención. Gato alzó la vista y vio que comenzaba a amanecer. No sé qué está pasando, pero tengo un mal presentimiento.
Será mejor que me apresure hacia la ciudad, pensó Gato, y sin dudarlo, raspó un poco de tierra con su bota y la arrojó al fuego, apagando las brasas. Con eso hecho, tomó su mochila y se acercó a su caballo negro, que ahora parecía bien descansado. Tornado, tenemos que irnos. Llamó a su caballo hacia la silla que había colocado sobre un tocón. Resoplido. El caballo resopló, moviendo la cabeza arriba y abajo como si estuviera de acuerdo con Gato. Tornado era un caballo por el que Gato había gastado mucho dinero años atrás, y lo había criado desde entonces. Era inteligente, valiente y leal, sin mencionar que pertenecía a una raza conocida por su fuerza y velocidad. Su cuerpo era completamente negro, y Gato lo había nombrado Tornado en honor al caballo de El Zorro. Gato colocó rápidamente la silla, también negra, sobre el lomo de Tornado, mientras el caballo se echaba frente a él. Apretando las correas, se aseguró de que todo estuviera bien sujeto, luego le colocó el freno en la boca y pasó las riendas por detrás de su cuello. Dándole unas palmaditas suaves y acariciando su rostro, Gato habló. Vamos, amigo. Tenemos una ciudad que salvar. Con las palabras de Gato, el caballo se puso de pie. Gato saltó a la silla, sujetando con fuerza las riendas. ¡Cha! Gritó, haciendo chasquear las riendas. Rein. El caballo negro se alzó sobre sus patas traseras antes de lanzarse hacia adelante a toda velocidad. Con el viento azotándole el rostro, Gato atravesó rápidamente el camino. Poco a poco, el contorno de la ciudad apareció a la vista. Pero en el momento en que la vio, un poderoso temblor sacudió el suelo, haciendo que su corazón se acelerara. Temblores. Gato subió rápidamente sobre la cabeza de Tornado, escaneando el área, pero no vio nada. Todo parecía igual de tranquilo que antes. Temblores. Gato buscó frenéticamente, pero aún así, nada. Esto, suena como... temblores. Saltos. Los ojos de Gato se abrieron de par en par mientras una sombra gigantesca se cernía sobre él, envolviendo su cuerpo y el área a su alrededor en oscuridad. Al alzar la vista, todo parecía moverse en cámara lenta. En el cielo, se podía ver claramente la parte inferior de una colosal rana verde. La rana estaba trazando un arco en el aire. Probablemente, con este último salto, había emergido del bosque, por eso Gato no la había visto antes. Lentamente, la sombra se apartó del cuerpo de Gato cuando la enorme rana, como un edificio en movimiento, aterrizó lejos de él, pero peligrosamente cerca de la ciudad. Temblores. No. Los ojos de Gato se abrieron con horror al ver a la rana gigante tan cerca de la ciudad. Tornado. Rugió Gato. Su caballo, aunque algo inestable por el temblor, no dudó al oír el grito de su amo y galopó hacia adelante con todas sus fuerzas. De pie sobre la silla, Gato soltó repentinamente las riendas, arrojando su mochila a un lado, la cual se estrelló contra el suelo a gran velocidad. Con la mirada afilada y el rostro serio, Gato retrocedió unos pasos por el cuerpo de Tornado, llegando hasta el borde de sus ancas, y tomó una profunda bocanada de aire. Perdóname por esto, amigo, pero te daré 10 manzanas después, dijo, disculpándose con su caballo sin apartar nunca la vista de la rana. Una chispa de duda cruzó por los ojos del caballo, pero pronto entendió lo que su amo pretendía. Sin dudarlo, Gato corrió hacia adelante, cruzando por el lomo y el cuello del caballo, y con un último paso sobre su cabeza, salió disparado como una bala. Sus ojos afilados calcularon cada movimiento, y en pleno aire, ejecutó un giro, aumentando su impulso mediante una lógica distorsionada. Prácticamente volaba, acortando rápidamente la distancia hasta la rana. Su cuerpo se aferró a la rana apenas unos segundos antes de que ésta volviera a saltar. Sus afiladas garras se extendieron, sujetándose con fuerza mientras el viento del salto azotaba su pelaje. Apretando los dientes, soltó una de sus patas, estirándola para alcanzar un punto más alto. Repitió el movimiento con la otra pata y con los pies, trepando rápidamente, pero antes de poder avanzar mucho, la gravedad hizo su efecto. La rana empezó a caer. Gato se sintió de repente sin peso, ahora moviéndose con la gravedad, y corrió por el cuerpo de la rana hasta alcanzar su cabeza. Sus ojos miraron hacia abajo. El suelo ya estaba peligrosamente cerca, y la rana estaba a punto de aterrizar en las puertas de la ciudad, donde los guardias, atónitos, observaban su condena inminente sin poder creerlo. Maldita sea. Gato apretó los dientes, pero no había nada que pudiera hacer. Temblores. Bastardo.
Gato apretó la mandíbula al ver cómo la rana, completamente impasible, recogía vigas de madera y pilares, algunos aún manchados de sangre, y los arrojaba dentro de su boca. Aunque no entendía por qué la rana estaba comiendo rocas, sabía que tenía que derribarla rápido antes de que destruyera el resto de la ciudad. La rana es demasiado grande para que mi espada o mis garras le hagan daño real. Necesito un punto débil. Pensó Gato, fijando la vista en sus ojos. Sin dudarlo, corrió y saltó sobre uno de ellos, clavando su espada directamente en el ojo hasta la empuñadura. ¡Croac! El vientre de la rana se infló por el pánico, y retrajo los ojos, cerrándolos con fuerza mientras saltaba sobresaltada. ¡Maldición! Gato retiró rápidamente su espada, con el corazón encogido al ver que la rana saltaba más adentro de la ciudad. Temblores. Por suerte, aterrizó en un espacio abierto donde no había gente, derribando un obelisco en la plaza central. Gato vio el obelisco y tuvo una idea. Si me baso solo en mi espada, podría matarla desgarrándole el vientre poco a poco, pero se va a agitar y podría matar a mucha gente. Necesito acabar con esto rápido. Sin pensarlo, saltó desde la cabeza de la rana hacia el obelisco caído. La rana, al ver que la diminuta pulga que la había herido se alejaba, lo miró furiosa con su único ojo sano y lanzó su lengua contra él con una velocidad sorprendente. Los ojos de Gato se abrieron de par en par. Todavía estaba en el aire, sin posibilidad de esquivar. Sabía muy bien lo pegajosa que era esa lengua. Si lo alcanzaba, lo tragaría entero. Capítulo 23. Tesoro. Al ver la lengua acercándose rápidamente, Gato no podía permitirse perder tiempo. Tomando el cuello de su capa negra, se la arrancó del cuello y cubrió el costado de su cuerpo donde la lengua estaba a punto de impactar. ¡Swoosh! La lengua se deslizó por la capa y golpeó directamente la punta del obelisco. Los ojos de Gato brillaron, y cambiando el agarre de su espada a una posición invertida, aún en el aire, clavó sin piedad la punta de su hoja profundamente en la lengua de la rana gigante con fuerza violenta. La rana, que pensaba abandonar el obelisco tras fallar su ataque, de pronto sintió un dolor agudo y punzante en la lengua, e instintivamente la retrajo tan rápido como pudo. Pero al hacerlo, terminó arrastrando el obelisco junto con ella. Cuando Gato sintió que su cuerpo era arrastrado rápidamente por su espada, lanzó su capa sobre la lengua, apoyó ambos pies sobre ella y, al sacar la espada, pateó con fuerza la lengua, impulsándose en el aire. Mientras se propulsaba, pasó su bota derecha por el cuello de la capa y la jaló consigo, negándose a abandonarla. Aún volando por los aires, Gato envainó su espada, se inclinó hacia su bota, liberó la capa de donde se había enganchado, y luego se la colocó con elegancia alrededor del cuello. Con una sonrisa satisfecha, entrelazó las manos tras la cabeza y se tomó un momento para disfrutar del paisaje, completamente tranquilo a pesar de su estado aéreo. Desde allí, vio un enorme obelisco acelerando hacia la rana gigante, luego atravesándola y dejando un enorme agujero en su cabeza antes de continuar en un amplio arco y estrellarse un poco más lejos de la ciudad. Gato notó que él también se acercaba al suelo y extendió los brazos para aumentar la resistencia al aire, ralentizando su caída. En serio, la lógica de este mundo está tan rota. Soy prácticamente una ardilla voladora. Pensó con diversión antes de aterrizar con gracia, rodando sobre su cuerpo hasta detenerse, de cara a la rana. Tremor. El cuerpo de la rana colapsó contra el suelo. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Gato. Eso fue increíble. Pensó, eufórico. La pelea, el latido acelerado del corazón, la pura libertad y euforía de derribar a un titán. Todo había sido tan intenso y salvaje, que su pecho retumbaba de emoción. Por suerte, mi capa tiene encantamientos menores que evitan que se le peguen cosas, como polvo y suciedad. Solo la estaba probando. Si fallaba, la habría abandonado, pero afortunadamente, el encantamiento impidió que la lengua me atrapara. Pensó Gato, con una sonrisa en el rostro. Luego cayó sobre sus 4 patas y se acercó rápidamente al cadáver, pero justo cuando estaba por alcanzarlo, la boca de la rana se abrió de golpe. ¿Qué? No está muerta. Gato se quedó en shock. Una rana gigante era algo que podía manejar, pero una rana gigante inmortal. Eso ya era un poco más complicado. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. De la boca de la rana comenzó a salir escombro sin parar. Gato la observó con confusión, y notó otra cosa.
Cuanto más vomitaba la rana, más pequeña se volvía. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, no dudó y siguió el cuerpo que se encogía mientras continuaba expulsando restos. Pasaron varios minutos antes de que la rana finalmente dejara de vomitar, habiendo expulsado más de 10 veces su propio tamaño en escombros, llenando por completo la plaza donde antes se alzaba el obelisco. Pero nada de eso sorprendió tanto a Gato como lo que tenía en ese momento en la palma de su pata. Allí, en su mano, yacía el diminuto cuerpo de una rana con un agujero en la cabeza. No puede ser, esto es un maldito tesoro de almacenamiento. Los ojos de Gato brillaban de alegría. Estuvo a punto de soltar una carcajada ahí mismo, pero rápidamente se contuvo. Para evitar noches de insomnio, miró a su alrededor, y al ver que no había nadie, se quitó una bota, metió el cuerpo de la rana dentro, y se la volvió a poner. Fue entonces cuando Gato escuchó pasos, y poco a poco, la gente empezó a salir de las calles, con miedo y terror en los ojos al observar la montaña de escombros y recordar los terribles sonidos de antes. Gato les sonrió y abrió los brazos de par en par. Pueblo de Sanriqueza, no temáis, pues yo, el gato con botas, he vencido al monstruo que los aterrorizaba. Declaró Gato, intentando levantar el ánimo de la multitud y hacerse un nombre también. Pero lo que recibió no fueron aplausos, ni víctores, ni siquiera una sonrisa. Todo lo contrario. Lo que recibió fueron miradas de enojo, odio y asco. Gato entrecerró los ojos ante la escena. Estaba confundido, pero sabía que se le escapaba algo, algo crucial. De repente, sus orejas se movieron bajo el sombrero, y esquivó una piedra que iba directo a su cabeza. «Lárgate de aquí. No eres bienvenido», gritó un hombre furioso, el mismo que había lanzado la piedra. Gato empezaba a irritarse. No lo entendía. Había salvado a esa gente del monstruo, entonces ¿por qué no estaban coreando su nombre, sino echándolo? «Sí, vete», gritó la voz de una mujer mientras otra piedra volaba hacia él. Gato se inclinó levemente hacia un lado y la esquivó. «Lárgate. Destruiste nuestra ciudad». Otra voz, otra piedra. «Eres un demonio egoísta. Fuera. Sanriqueza no te da la bienvenida». Entonces, de pronto, maldiciones y piedras comenzaron a lloverle desde la multitud creciente. Eran tantas que Gato no podía esquivarlas todas. Desenvainando su espada, cortó las que no podía evitar. En el momento en que la gente lo vio sacar su espada, el terror se apoderó de sus rostros. «Corran. Nos va a matar ahora que se descubrió su plan. Llamen a los guardias», gritaron voces mientras la gente se dispersaba en pánico. «¿Plan?». Gato los miró, confundido y furioso. Realmente quería cortar a esos ingratos, pero algo le molestaba por dentro. «Esto apesta a conspiración», pensó Gato, con la mirada seria. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, el sonido de pasos pesados y metal resonante se hizo presente, acercándose a él. «Detente ahí mismo, gato con botas. Entrégate por los crímenes que has cometido», ordenó un hombre con armadura, liderando a varios guardias. Su tono era grave y sus ojos estaban rojos de odio mientras rodeaban a Gato. «¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué crimen he cometido, aparte de salvar esta ciudad de ingratos?». Gato, furioso más allá de las palabras, exigió con fiereza. Los guardias rodeaban al pequeño gato, sus espadas temblando levemente mientras se las apuntaban. Más allá de su ira, también sentían miedo, porque sabían que ese mismo gato había derrotado a esa bestia monstruosa. El líder también tenía miedo, pero su rabia era más fuerte. «No te hagas el inocente». El viejo Iago ya nos había advertido que descubrió a un gato despertando al devorador, que dormía desde hace más de 200 años, guiándolo para atacar la ciudad, solo para poder derrotarlo y quedarse con la gloria de un héroe. Escupió el hombre, lleno de odio. Gato quedó atónito por lo que escuchó, pero lo que realmente hizo que sus ojos se abrieran fue el nombre: Iago. «Señor gato con botas, mi nombre es Iago, y le ruego, salve mi ciudad Sanriqueza, salve a mi familia. Estamos a punto de ser destruidos». Ese maldito, era una trampa. Gato apretó los dientes al darse cuenta. Pero para los guardias, ver a Gato apretando los dientes solo confirmó sus sospechas. Estaba furioso porque sus planes habían sido expuestos. «Suelta la espada. Ríndete ahora, forajido», exigió el guardia con voz grave. «Forajido». Las pupilas de Gato se contrajeron ante esa palabra.
Los guardias dieron un paso atrás, temblando al ver los ojos del gato tornarse peligrosamente rasgados, presintiendo un ataque inminente. Yo no soy un forajido. Ese hombre, Iago, vino a mi ciudad suplicando ayuda, diciendo que San Riqueza y su familia estaban a punto de ser destruidos por una rana monstruosa. Yo no soy culpable de estas acusaciones. Me tendieron una trampa. Ese anciano miente. Argumentó Gato, aunque dudaba que sirviera de algo. No se rendiría con la esperanza de probar su inocencia. Si no podía traer justicia con palabras, la traería con su espada. Capítulo 24. Trampa. Forajido, no digas tales mentiras descaradas aquí. El señor Iago es un modelo de virtud y bondad en esta ciudad. ¿Por qué habría de traer peligro al mismo lugar donde vive su propia familia? Por última vez, suelta la espada y ríndete. Exigió el guardia con furia. Gato entrecerró los ojos fríamente al mirar a todos a su alrededor. Maté a la rana y salvé esta ciudad. Jamás he hecho lo que me acusan. Mi conciencia está limpia. Si me atacan, estarán atacando a un hombre inocente, y responderé. Yo nunca miento, así que si valoran sus vidas, más les vale pensar bien en quién eligen creer. Gato habló con un tono bajo y helado. Luego, avanzando con pasos firmes, no le importó si los guardias se interponían en su camino. Sus pasos no vacilaron ni un segundo. Al sentir la oscura y violenta aura que emanaba del gato, los guardias retrocedieron instintivamente, temerosos. Y así, se desarrolló una escena asombrosa. Gato avanzaba con paso constante mientras los temblorosos guardias se apartaban para dejarlo pasar. Pronto, Gato estaba a punto de salir de la ciudad sin obstáculos cuando una figura se interpuso en su camino. Era un anciano, de cabellos blancos y despeinados, con un cuchillo aferrado en la mano. Los ojos de Gato ardían de odio al verlo. Iago. Maldito viejo. ¿Qué maldito rencor tienes contra mí para tenderme esta trampa? Exigió, con los puños apretados de furia. Pero el anciano solo lo miró con tristeza y una amarga sonrisa. Señor Gato, no mentí, si usted no hubiera venido, mi familia de verdad habría muerto, y la ciudad habría sido destruida. Yo, lo siento por haberlo engañado, dijo el anciano, con la voz llena de pesar y arrepentimiento. Gato no se dejó engañar. Ahórrate tus trucos, viejo bastardo. Dime, ¿qué estás planeando? Gato desenvainó su espada y se la apuntó con rabia. Pero el anciano solo negó con la cabeza, con una expresión de profundo dolor. Me dijeron que iban a despertar al devorador, y que si no te traía aquí y también mentía a los guardias, matarían a toda mi familia, y aún así el devorador destruiría la ciudad. No me dejaron otra opción más que buscar a un héroe para salvar este lugar, tú, y al final, por mi propio egoísmo, te traicioné para salvar a mi familia de ellos. El anciano confesó todo con honestidad, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras seguía hablando. Vi lo que hiciste en aquella región. Todos te adoran. Y cuando pedí ayuda, ni siquiera lo dudaste, eres un buen muchacho, y yo, lo siento por lo que hice, las lágrimas le corrían mientras hablaba, con la voz cargada de dolor y remordimiento. Gato estaba impactado. El anciano no parecía estar mintiendo, y su furia comenzó a suavizarse. No debes rendirte. Solo ayúdame a revelar la verdad, y yo protegeré a tu familia. Dime, ¿quiénes son? Gato suplicó, con el deseo de ayudar al anciano y la desesperación de limpiar su propio nombre. No le importaba ser visto como un forajido, pero que lo acusaran de despertar a un monstruo solo para hacerse pasar por héroe, esa acusación lo perseguiría por el resto de su vida. Cada vez que derrotara a una bestia o salvara a alguien, los demás se preguntarían si él fue la causa del desastre desde el principio. Pero el anciano negó con la cabeza, lleno de tristeza. No sé quiénes son. Y ahora mismo, están rodeando la casa de mi familia. Lo siento, chico, me dieron una última misión antes de liberar a los míos. La voz del anciano se volvía más pesada con cada palabra. Los ojos de Gato se abrieron al darse cuenta, justo cuando vio al anciano alzar el cuchillo y lanzarse hacia él con un grito desesperado. ¡Ah! El alarido del anciano resonó por toda la ciudad. Al ver que intentaba matarlo, Gato levantó su espada con expresión fría. ¿Enviar a un anciano a matarme? ¡Qué insulto! Pensó Gato, irritado. Pero justo cuando el anciano entró en el alcance de su espada, de pronto hundió el cuchillo violentamente en su propio pecho. Los ojos de Gato se abrieron de par en par al ver la sangre salpicarle el pelaje.
Levantando la vista, observó con incredulidad al anciano que acababa de apuñalarse a sí mismo. ¡Bang! El cuerpo del anciano se desplomó al suelo. Lo siento, chico, fueron sus últimas palabras antes de que sus ojos perdieran todo enfoque. ¿Qué ray? Ah. Un grito aterrador estalló de pronto, cortando las palabras atónitas de Gato. Al darse la vuelta, vio a más y más personas reunirse, señalándolo con furia y odio. Mató al señor Iago porque él expuso los malvados planes del Gato. Las palabras resonaron entre la multitud, haciendo que el corazón de Gato se acelerara. Mierda, solo pudo maldecir con amargura. En ese momento, llegaron los guardias, con los rostros torcidos por el impacto ante la escena que tenían ante sí. Maldita sea. Nunca debimos dudar de las palabras del señor Iago ni dejarlo ir. Gritaron y comenzaron a correr hacia Gato. Esperen. Deténganse. No fui yo. El anciano se quitó la vida. Se defendió Gato, esquivando espadas y desarmando a los guardias mientras gritaba sus explicaciones. Pero los guardias no parecían dispuestos a escuchar ni a creer sus mentiras. El anciano dijo que fue amenazado. Que hay personas rodeando la casa de su familia, lo obligaron a hacer esto. Llévenme a su casa, debemos salvar a su familia. Suplicó Gato. No lo escuchen. Seguramente quiere eliminar al resto de la familia del señor Iago como venganza por arruinar sus planes. Gritó un guardia, creyendo haber descubierto la verdad, y alertando a los demás. Maldita sea. Gato apretó los dientes y continuó luchando a la defensiva. Cada vez más guardias lo rodeaban, y aunque Gato podría derrotarlos fácilmente, no quería quitarles la vida a hombres que habían sido engañados. Sin otra opción, se vio obligado a retirarse. Desarmando a varios guardias y creando una apertura en sus defensas, se lanzó rápidamente a través del hueco. Con la espada de nuevo en la cadera, corrió a toda velocidad en 4 patas mientras los guardias lo perseguían. Abriéndose paso entre la multitud y esquivando a sus perseguidores, avanzó velozmente hasta llegar al montón de escombros que había dejado el ataque de la rana sobre las murallas de la ciudad. Saltando sobre un gran pedazo de piedra, dobló las piernas y se impulsó con gran fuerza hacia arriba. Los guardias se detuvieron al borde del muro derrumbado, sin poder seguirlo. Con un poderoso salto, Gato estaba de nuevo fuera de la ciudad. Aún en el aire, llevó 2 dedos a los labios y silbó. ¡Fiu! Rein. Un fuerte relinchor resonó en la noche, y pronto, un poderoso caballo negro apareció galopando hacia él. Gato calculó su descenso, preparándose para aterrizar perfectamente en la silla de Tornado. Pero justo cuando estaba a punto de aterrizar, Tornado giró bruscamente hacia un lado, dejando que Gato se estrellara de lleno contra el suelo, rodando varias veces sobre el pasto. Tui. Tui. Gato escupió pedacitos de hierba, levantando la cabeza y fulminando con la mirada a Tornado, que lo observaba con evidente diversión. Maldito seas, caballo rencoroso. Solo pisé tu cabeza por necesidad. Y hasta te prometí 10 manzanas como disculpa. Refunfuñó Gato, exasperado. Snort. Resopló el caballo, sacudiendo la cabeza de arriba a abajo, claramente entretenido. Negando con la cabeza, Gato se levantó, se acomodó el sombrero y saltó a la silla. Vámonos, los guardias estarán aquí en cualquier momento. Dijo Gato, haciendo chasquear las riendas. Buf. Tornado resopló de nuevo, luego trotó antes de lanzarse al galope hacia el bosque, desapareciendo en la noche. Capítulo 25. Se busca. Lamiéndose la parte interna del muslo, Gato no podía dejar de pensar en quién lo estaba atacando. Solo había pasado un día desde que salió de San Riqueza. ¿Será por mi dinero? ¿Pero qué ganarían con eso? Mi dinero está en el banco. Ni siquiera el orfanato puede ser un objetivo, ya que dejó de recibir tanto dinero. Había personas intentando secuestrar a los huérfanos y extorsionar, así que retiramos la parte que solían recibir y ahora solo cubrimos sus necesidades directamente. Gato recordó los eventos pasados. El orfanato era demasiado frágil para manejar tanto dinero, así que Gato se había visto obligado a quitar los fondos extra, después de muchas súplicas de Imelda y todos los involucrados. Los guardias de la ciudad, en cambio, no tenían ese problema. Todo lo contrario. Con la inversión, pudieron pagar y entrenar a más soldados, volviéndose más fuertes. Por eso, Gato no estaba demasiado preocupado por San Ricardo cuando se fue.
No, esto no es por dinero ni por mi vida, es por mi reputación. Pero ¿quién me odiaría tanto como para llegar a estos extremos y arruinar mi nombre con este nivel de planificación y crueldad? Pensó Gato, perplejo, deteniendo su aseo. Después de 15 años como gato, hacía mucho que había dejado de preocuparse por cosas que, siendo humano, le parecían extrañas. Simplemente actuaba como el gato que era. Pero mientras reflexionaba sobre quién querría destruir su reputación, una imagen cruzó repentinamente por su mente. Un nuevo humano, sonriéndole. Pus sacudió rápidamente la cabeza, alejando ese pensamiento. No, Unti no haría eso. Solo estoy siendo influenciado por la película. En esta realidad, Unti no tomará ese camino, no otra vez. Pensó con firmeza, apretando los puños. Pero una vez nace la duda, no es fácil de borrar. No es él, no puede ser él, el destino no se corregiría así, ¿verdad? ¿Estoy atrapado en un camino del que no puedo escapar? Pensó Gato, cada vez más inseguro y amargado. Sacudiendo esos pensamientos y sin querer seguir dándoles vueltas, Gato se levantó del suelo, se sacudió la parte trasera y se acercó a Tornado, que parecía haber descansado lo suficiente. Ah, vámonos, Tornado. Estamos cerca de un pueblo, según el mapa. Allí podrás recuperarte mejor del viaje, y yo también. Dijo Gato con un suspiro agotado, luego saltó a la silla. Buf. Tornado raspó el suelo 3 veces con su pezuña delantera y comenzó a caminar. 3 veces sí, 2 no. Pensó Gato, divertido con que el caballo estuviera de acuerdo usando su pequeño código. Poco a poco, se acercaron a un pueblo. Al igual que San Riqueza, este también quedaba fuera de la influencia de la compañía Unipus. La verdad era que, como el gato con botas, su nombre solo era reconocido como heroico en San Ricardo y un puñado de pueblos cercanos. En la mayoría de las otras ciudades de la región de San Ricardo, era la compañía Unipus la que se había adjudicado el título de héroe. Por eso, no era raro que pasara desapercibido en pueblos que estaban a varios días de viaje de su ciudad natal, como San Riqueza. Sus mayores hazañas como el gato con botas habían sido derrotar a los bandidos que atacaron el orfanato. Pero más allá de eso, la mayoría de la fama pertenecía a la compañía. Por eso la palabra de Yago, una figura bien conocida en San Riqueza, tenía más peso que la suya, un forastero sin estatus en la ciudad. Entró con calma, y todo parecía normal. Al llegar a una posada, dejó a su caballo en el establo, pagó unas monedas extra por su cuidado y reservó una habitación para él. Gato ni siquiera coqueteó con la hermosa hija del posadero, demasiado cansado y desanimado para eso. Tendido en la cama de su habitación, Gato cerró lentamente los ojos, con el corazón cargado de amargura. Dio vueltas durante mucho rato antes de finalmente sumirse en la tierra de los sueños. Al día siguiente, Gato despertó sintiéndose un poco más animado. Desenrollándose de la bolita en la que dormía, estiró las patas al frente, levantó la parte trasera y completó su ritual matutino lamiendo su pata y pasándola por su rostro. Solo entonces se sintió completamente renovado. Saltando de la cama, se acercó a un perchero, tomó perezosamente su cinturón, su espada y su capa, y luego se puso las botas. Finalmente, se colocó el sombrero, deslizó la mano por el ala y le guiñó un ojo al espejo con una sonrisa. Es impresionante cómo te vuelves más guapo con cada día que pasa, dijo Gato, admirando su reflejo. Luego agitó la mano con desdén, mientras su reflejo imitaba el gesto. Tonterías, es solo tu mirada. No, no. Definitivamente estás más guapo. Bueno, si tú lo dices, te creo. Tras su pequeña sesión de narcisismo, Gato sonrió con más ligereza, sintiéndose completamente listo para el día. Al llegar a la puerta, dio un pequeño salto y tomó el picaporte, que, al cargar su peso sobre él, hizo que la puerta se abriera. Hace falta un poco más de inclusión social para gatos aquí, amigos. Se quejó mentalmente Gato. Luego comenzó a bajar las escaleras, preguntándose si en este mundo de locos ya se había inventado la inclusión social. Al llegar a la planta baja y dirigirse al comedor, no encontró a nadie, ni siquiera al posadero para servirle el desayuno. Confundido, no le dio mucha importancia y decidió no esperar. Salió de la posada y caminó hacia una taberna cercana, en busca de algo para comer o beber. Al llegar, vio un edificio pequeño, sucio y feo, con puertas batientes al estilo de los salones del viejo oeste. Sin inmutarse, se acercó y empujó las puertas con arrogancia.
Desde su renacimiento, nunca había sido derrotado ni herido, y además, aún le quedaban 9 vidas. Eso lo había convertido en un hombre intrépido y desinhibido. En su vida pasada, jamás habría entrado a una taberna sospechosa con tanta arrogancia, de hecho, ni siquiera habría entrado. Pero en esta vida, cada vez temía menos cosas. El gato con botas se ríe en la cara de la muerte, esa frase cruzó por su mente mientras pensaba en todo eso. Sabía que, al ritmo que iba, pronto esa frase saldría naturalmente de sus labios, tal como ocurría con el gato en las películas, antes de encontrarse con la muerte. Y lo peor era que conocía a la muerte de los filmes, y aún así, con cada día que pasaba y el poder que poseía, se volvía cada vez más temerario. Entró al bar con naturalidad, moviéndose bajo la mirada entrecerrada de varios matones que bebían cerveza desde la mañana. Gato caminó con calma hasta el taburete alto frente al mostrador y, con facilidad, saltó sobre él, quedando erguido. Luego, apoyando un brazo sobre la barra, extendió una garra y golpeó 2 veces la superficie. «Cantinero, un vaso de leche», dijo con naturalidad, y esperó. Pero el cantinero no se movió, solo miró a Gato con frialdad. «Tui». El sonido de alguien escupiendo a sus espaldas llamó la atención de Gato. «No eres bienvenido aquí, Gato», dijo con tono áspero un hombre alto y corpulento, con cicatrices en el rostro, fulminando a Gato con la mirada. Gato se giró y apoyó su pequeña espalda contra la barra, extendiendo ambos brazos sobre la superficie. Con una sonrisa y una ceja levantada, preguntó juguetonamente. «Ah, ¿sí? ¿Y por qué no?». Provocaba, sabiendo que este era el típico caso en el que no lo tomaban en serio por su apariencia y lo echaban, algo que había leído incontables veces en su vida pasada. Pero esta vez, estaba equivocado. «Porque no queremos que traigas destrucción a nuestro pueblo también, héroe», dijo el hombre, y al final, pronunció la palabra héroe con lentitud. Los ojos de Gato se entrecerraron, y se incorporó sobre su taburete. «¿Dónde escuchaste eso?», preguntó con voz ronca, apretando los puños. «Lárgate, Gat». El hombre se negó a responder y empezó a levantarse con enojo, pero antes de que pudiera moverse, se quedó congelado. El gato que un segundo antes estaba en la barra, ahora estaba sobre su mesa, con una espada apuntando entre sus cejas. «No me hagas repetirlo», dijo Gato con tono oscuro. «Y yo, aquí». El hombre, temblando, sacó un cartel de búsqueda de su mesa. En él, se mostraba un dibujo de gato, con la gran palabra «se busca» encima. «Eso llegó hoy. Los soldados le advirtieron a todo el mundo sobre ti y las cosas que hiciste en San Riqueza», dijo, temblando. Gato permaneció en silencio al escuchar eso. «¿Las cosas que hice?», preguntó en voz baja. Su agarre sobre la empuñadura de la espada se tensó y, en su ira, la hoja se clavó accidentalmente entre las cejas del hombre, haciéndolo gruñir de dolor y comenzar a llorar y suplicar. «Ve por favor, señor Botas, no me mate», rogó, con tristeza y amargura en la voz. Aquella súplica sacó a Gato de su furia, y sus ojos recuperaron la claridad. Solo entonces notó la sangre corriendo por el rostro del hombre. Abrió los ojos con sorpresa y retiró la espada. «Y yo lo siento, no fue mi intención», balbuceó ligeramente, avergonzado. Sacudió la espada para quitar la sangre de la punta, la envainó rápidamente y salió de la taberna. «Tengo que volver a San Ricardo, no puedo dejar que malinterpreten todo esto», pensó Gato con ansiedad, corriendo de regreso a la posada para buscar a Tornado. Pero al llegar, vio al posadero acompañado por guardias. «Ahí está». El hombre señaló a Gato, y los guardias también lo vieron. Maldita sea, no estaba en la mañana porque vio el cartel de Se busca y fue a llamar a los guardias. Sin salida, Gato no tuvo más opción que desenvainar su espada cuando lo rodearon. «Retrocedan. Todo esto es una conspiración contra mí. Solo quiero tomar a mi caballo e irme». Intentó razonar Gato, pero los guardias no le temían ni lo tomaban en serio. Después de todo, no era más que un gato criminal, y ellos eran un escuadrón de soldados. «Suelta la espada y ríndete, Gato», ordenó el capitán con tono amenazante. Gato se irritó al ser atacado otra vez por algo que no había hecho, y por la imposibilidad de razonar con ellos. «RRRRGHH». Gruñó, dejó de dudar y atacó. «Meow». «Cuidado», gritaron, pero bajo la espada de Gato, por más cautelosos que fueran, fueron desarmados y derribados.
Pronto, solo Gato quedó de pie sobre una pequeña montaña de soldados, con el posadero temblando a un lado. Gato no lo miró, simplemente llevó 2 dedos a la boca y silbó. Rein. Un fuerte relinchor resonó desde más lejos, y luego, con un estruendo, la puerta del establo estalló en pedazos. Entre los restos, emergió un poderoso caballo negro. Galope. Galope. Tornado corrió hacia Gato y se detuvo frente a él. Solo entonces notó que el caballo no tenía silla, ya que había estado descansando. Demasiado perezoso para cargar la silla él mismo, miró al posadero, que seguía temblando, y sonrió por dentro. Tú, ve a buscar mi silla, le ordenó, señalándolo. Sí. Sí, señor. Asintió frenéticamente el hombre y corrió al establo. Unos minutos después, un caballo negro con un gato anaranjado montado sobre él salió galopando de la ciudad, dejando a los habitantes suspirando de alivio. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.